Si estás leyendo este blog es porque tú quieres ser parte de la comunidad de profesores internacionales en Estados Unidos. Te aseguro que si estás buscando esta opción, necesitas saber mucha información para realmente tomar este paso. Y es en este video en donde te voy a enseñar algunos de los consejos más importantes para tus entrevistas laborales con colegios en Estados Unidos. Lo primero que debes preparar para esa entrevista es un gran análisis de cómo es el colegio. Analiza muy bien la misión y los valores que este tiene, además del currículum, para que así puedas investigar sobre ello y ojalá dar puntos de vista, opinión y ciertos ejemplos de cómo aplicarías ese tipo de metodología y esos valores dentro del colegio que se alinean con él. Segundo, muy importante es que siempre hables de tus experiencias pasadas de forma positiva. Enfócate en buscar siempre lo que aprendiste de tus experiencias anteriores versus alegar o quejarte de las cosas que no tenía ese trabajo. Una mala alerta para algún entrevistador, que es un reclutador, principal o quien sea del colegio, es ver que tú te estás quejando de tu trabajo anterior. Sea cual sea la razón, eso se evita, sobre todo en unas primeras impresiones, que son las primeras entrevistas. Siempre saca lo mejor, lo que pudiste sacar de ese lugar de trabajo y lo que aprendiste. Tercero, es fundamental que siempre, por supuesto, te presentes a la hora, sobre todo con colegios en Estados Unidos. Quizás esas reuniones van a ser de forma remota. Busca un espacio con silencio, en donde puedas estar tranquilo o tranquila, con foco y sin ruido exterior. Es muy importante que en esta primera impresión te enfoques en demostrarte como un perfil muy profesional. Para eso debes estar arreglado acorde a la situación, incluso aunque sea un colegio en que no le importe cómo te estás vistiendo, tú no lo sabes en un comienzo y es mejor siempre estar más arreglado que menos. Y para eso es fundamental coincidir con algunas reglas de Estados Unidos. Son muy puntuales, son muy políticamente correctos y son muy profesionales en lo que hacen. Cuarto, no es menos importante que no prepares algunas preguntas para hacerle al colegio durante la entrevista. Algo muy potente que pueden hacer personas que están siendo entrevistados es hacer preguntas relacionadas a las metodologías, a ciertas capacitaciones que ofrece el colegio, porque eso demuestra interés y demuestra que tú también investigaste sobre eso. Y por último, la quinta recomendación es que no te enfoques en esta primera entrevista en hablar de algún salario. Este no es el momento para empezar a investigar de eso. Tú lo puedes hacer por tu propia cuenta a través de distintas páginas web, pero no hables de ellos ni les preguntes cuánto te van a pagar si es que quedas en ese colegio en la primera entrevista. Esto puede dar una muy mala impresión, dando a conocer que solamente estás ahí quizás para apuntar a un tipo de salario. Y no es la manera de poder entrar en este pool y en este proceso de entrevistas con algún colegio en Estados Unidos. Si quieres saber más detalles de cómo puedes lograr ese éxito en quedar en el colegio de tus sueños y en el trabajo ideal, entonces continúa leyendo este blog y todos los blogs que tenemos arriba en nuestra plataforma www.edbinder.com. Nos vemos en una próxima ocasión.